Buenos días a todos quienes están conectados con este nuevo Insay LR. Hoy la conversación es con la politóloga Gloria Álvarez. Bienvenida. Gracias, Vanessa, un gusto estar aquí. Gloria Álvarez nació en Guatemala, es politóloga, presentadora de televisión y locutora de radio. Realizó estudios de Relaciones Internacionales y Ciencia Política en la Universidad Francisco Marroquín y tiene una maestría de Desarrollo Internacional en la Universidad Sapienza de Roma. En 2016 publicó su primer libro, El engaño populista, coescrito por el chileno Axel Kaiser, y este año publicó Cómo hablar con un progre. Sí. Bueno, voy a comenzar con una frase de su autoría. Usted en un medio de comunicación dijo la siguiente frase: algunos empresarios hacen con su país lo que nunca harían con su empresa, arriesgan el largo plazo. ¿Cree que el empresario en general es, por calificarlo, irresponsable desde el punto de vista político? En América Latina sí, porque cuando un empresario quiere contratar a alguien para que sea gerente de recursos humanos o de la contabilidad, busca el mejor perfil, el graduado de una universidad extranjera, que pase el detector de mentiras sin problema, que tenga un excelente análisis y perfil psicológico y todas esas características que busca para que lideren su empresa. A la hora de financiar políticos, no tienen esa misma altura. Si el tipo no es graduado de ningún lado, si tiene antecedentes de corrupción, si es mediocre, si se le acusa de algún delito, no importa, se busca el mal menor y a corto plazo siempre está la urgencia, ¿no? De decir, bueno, este no será el mejor político, pero por lo menos que sea mi político y que me haga mis favores. Entonces, financiar este tipo de gente es lo que ha llevado a muchos empresarios a perder su empresa, porque siempre creen que los van a poder controlar. Bueno, voy a financiar a Correa, pero lo voy a poder controlar. Voy a poder financiar a Chávez, pero lo voy a poder controlar. Y a la larga el poder corrompe absolutamente, y cuando llevan a estos déspotas irresponsables al poder, paran pagando las consecuencias muy caras. Hablemos de un caso puntual, Venezuela. ¿Qué lección empresarial para los empresarios y los ejecutivos que nos están viendo en este momento, qué lección empresarial deja el caso de Venezuela y de haber apoyado a un mandatario como Hugo Chávez? Primero, la falta de entendimiento de cómo funciona la economía. O sea, es hasta el día de hoy que los empresarios venezolanos expropiados, viviendo en otro lado, te dicen, no, es que el socialismo no es el problema. O sea, la falta de entendimiento de que el socialismo como sistema donde el Estado controla la economía en absoluto ha sido un fracaso en la Unión Soviética, en China, en Cuba, en Corea del Norte. El empresario venezolano todavía no lo comprende. Y te sigue diciendo, el problema no es el socialismo, el problema es la corrupción. No es que todo socialismo devenga en corrupción. No que otras formas de gobierno no sean corruptas, por supuesto que lo son, pero no ha habido socialismo o experimento marxista que no haya terminado en una oligarquía expropiándolo todo, donde la propiedad solo sigue existiendo para los allegados al poder. Eso primero. Y lo segundo, la falta de dar la batalla de las ideas. Axel Kaiser también escribió un libro interesantísimo acerca de cómo los empresarios han abandonado la batalla cultural. No invierten en dar la batalla de las ideas, no invierten en liderazgos que en los medios de comunicación y en la sociedad en general estén defendiendo la labor empresarial. Al empresario le da vergüenza decir que es empresario. Vivimos en un continente donde se enaltece la pobreza, como si la pobreza fuera una virtud. Y al fin y al cabo es que la pobreza y la riqueza son condiciones en las que cualquier ser humano puede entrar y caer en cualquier momento de nuestra vida. Hay gente que puede entrar en bancarrota, hay gente que se puede ganar la lotería. Entonces, esto de atribuirle virtud a tu billetera es absolutamente irrelevante. Lo que es virtuoso es la actitud humana, es tu comportamiento. Y tu ética es independiente de cuánta plata tenés en un momento histórico. Pero aquí en América Latina, ay no, mejor no digo cuánto gano, mejor no hablo de ser empresario. Si el empresario no defiende con dignidad su labor, ¿quién pretende que lo va a hacer? Hablemos de esos empresarios que han llegado al poder. Hablemos de gobiernos como el de Donald Trump, el de Mauricio Macri, el de Sebastián Piñera. ¿Cree que Colombia debería tener un presidente empresario? Primero que nada, los problemas de América Latina no son por el presidente que tengamos. O sea, si seguimos con esta obsesión caudillista de quién es el próximo presidente y cambiemos la cabeza del presidente, no vamos a solucionar nada. Los problemas de América Latina son institucionales y profundos y empiezan en nuestras constituciones. La mayoría de constituciones latinoamericanas son altamente incongruentes. Lo que te garantizan en un artículo te lo
te lo quitan en el otro, empezando por el derecho a la propiedad privada, sin el cual no puede haber empresa. La mayoría de constituciones en América Latina, a pesar de que garantizan la propiedad privada y la economía, en otros artículos te dice, pero se vale la expropiación siempre y cuando el Estado considere que es de emergencia nacional. ¿Qué es emergencia nacional? Nadie te dice. Nadie te dice quién es Estado y quién lo va a considerar. Entonces, cualquier abusivo que llega al poder, como pasó en tu país, cambia un poquito la Constitución y dice, bueno, pues exprópiese. Entonces, si no comprendemos que nuestro problema es que nuestras reglas del juego desde la Constitución son incongruentes, no vamos a entender que nuestros organismos judiciales son entonces completamente arbitrarios y solo persiguen a los que en un momento conviene perseguir. De ahí nuestros congresos legislan en base a esa incongruencia y el Ejecutivo, que solo está para ejecutar ese desastre, no podemos pretender que entonces cambie todo. No vivimos en dictaduras, no vivimos en monarquías. Entonces, Mauricio Macri, buenísimo que ha llegado al poder, pero el argentino que crea, bueno, listo, ya voté por Macri, se acabó el kirchnerismo, se acabó la corrupción, está muy equivocado, porque han sido 12 años de políticas keynesianas. ¿Cuáles eran las políticas keynesianas? Arriesgar el largo plazo en nombre del corto. ¿Qué decía Keynes? A largo plazo todos vamos a estar muertos, así que despilfarremos, así que inflemos la moneda. Y esas son las políticas que se siguen en América Latina, a pesar de que han probado una y otra vez que nos llevan al fracaso. Pero imaginemos, supongamos que los empresarios que tienen ese concepto, el deber ser, ellos conocen el derecho de la propiedad privada, ellos conocen los términos económicos, ¿no sería la buena figura que debería existir para conducir un gobierno y un país? No, cuando los empresarios se han metido a ser políticos, han sido nefastos políticos. Yo no creo que la labor del empresario sea abandonar la empresa para irse a ser político. Yo creo que la labor del empresario es apostar por la batalla de las ideas y poner su boca donde están sus intereses. ¿Quién es el más interesado en un país en que se preserve el derecho a la propiedad privada, el derecho a la libertad de comercio? El empresario. Entonces, así como hay responsabilidad social empresarial, debe haber responsabilidad cívica empresarial, sobre todo en países que tienen tan poca institucionalidad como los nuestros. Y yo creo que la labor del empresario es apostar por los tanques de pensamiento, por los liderazgos, por los activistas que sí se especialicen en estudiar política, filosofía, historia, además de economía, para que entonces se dé la batalla de las ideas y se dé la batalla política desde esa manera. No creo que la labor del empresario sea dejar la empresa para saltar a ser político, porque tampoco es lo mismo. Recordemos que el Estado no produce nada. Todo centavo que tiene el Estado es porque primero alguien se lo sudó. Y la segunda labor que tiene el empresario de verdad, el que realmente le apuesta a la libertad económica, el que no le tiene miedo a la libre competencia, es desenmarcarse del empresario. El empresario es aquel que levanta el teléfono y le pide al burócrata un proteccionismo, un subsidio, un arancel, una traba para el que viene de fuera. Ese empresario es el que le tiene pánico a la libre competencia, le tiene pánico a dejarse hacia la voluntad del consumidor y que sea el consumidor el que decida. Y muchas veces en América Latina se resiente el tener plata y a la gente rica, porque mucha de esa gente ha llegado ahí no por méritos propios, sino por recibir un monopolio, un subsidio, un favor por parte de un político gobernante. Si en América Latina no hacemos la diferencia y empresario, vamos a seguir condenando a los buenos elementos a ser tachados por la sociedad como unos malditos explotadores. Hay muchos más empresarios en América Latina frente a otras regiones como Europa. Mira, yo no sé si es que haya más, pero definitivamente se han organizado mejor. En América Latina es típico que cuando vienen las elecciones todos los empresarios levantan el teléfono, hey, ¿a quién le diste plata para la campaña? No, pues yo a 3 o 4, porque así el que quede estoy asegurado. Ah, bueno, entonces yo también. Y todos siempre están esperando que los demás actúen para entonces ellos también actuar. Entonces, la manera en el compadrazgo, la manera en que están organizados para actuar de una manera mediocre, arriesgando ese largo plazo del país, sí creo que en América Latina está mejor consolidado, aunque desgraciadamente hasta la economía más libre, o que en teoría se creó como la más libre del mundo, hoy por hoy es víctima de los lobbies más grandes, porque eso es otra cosa que el latino se queja mucho, los monopolios. Es que si hay libre mercado va a haber monopolios, nada más mentiroso que eso. Cuando hay libre mercado,
cualquiera te puede montar la competencia y mandarte a la quiebra. Por eso hoy hay Uber, hay Airbnb, porque se permite la competencia. Los monopolios, en cambio, se quedan, se crean y se sostienen en el tiempo cuando hay una oligarquía que está recibiendo favoritismos. Entonces, la gran contradicción del latino es que detesta el libre mercado y detesta los monopolios. Pero lo que le da más fuerza a los monopolios es precisamente los mercados protegidos. Empresas que son muy cuestionadas a nivel mundial, como Monsanto, sí, resulta que son subsidiadas por el gobierno gringo. No están con ese poderío por libre mercado, están con ese poderío porque tienen ese respaldo gubernamental. Y yo creo que si los empresarios en América Latina no empiezan a invertir en que se den esos debates, la gente va a seguir confundida. Continuemos profundizando sobre este tema. Gabriel Forero, editor de Asuntos Legales, le va a hacer la siguiente pregunta. Usted nos comentaba cuál debe ser ese empresario líder, pero cuáles, a su modo de ver, son los pros y contras de que los empresarios terminen siendo jugadores políticos. Los contras es que no entiendan de política y que quieran llegar a gobernar con las reglas de su propia empresa. En ese momento va a haber un choque porque el gobierno no produce nada. Entonces, tú en una empresa primero estás arriesgando tu capital. Si te va mal, el que sufre las consecuencias eres tú. En el gobierno, como el dinero es de todos, o sea, de nadie, es el dinero de los impuestos, la irresponsabilidad con que se gestiona el gasto público se da en la corrupción. Si un empresario entonces llega con la mentalidad de este es mi dinero, este es mi capital, va a fracasar. No se puede operar el Estado como se opera una empresa por el simple hecho de que un Estado no es productivo. La mentalidad que sí funciona para llegar, sobre todo a los estados latinoamericanos, es a decir qué es lo que está funcionando y qué es lo que es desperdicio. Cuánta burocracia innecesaria, cuánto despilfarro, cuánto gasto que se va solo a administración en lugar de inversión. Esa mentalidad sí es necesaria y funcional para, digamos, administrar mejor los estados, y obviamente conceptos económicos de un empresario pueden servir, pero el juego político y la manera de administrar la cosa pública es completamente diferente a una empresa, y muchas veces los empresarios llegan ahí con las mejores intenciones, pero sin saber qué hacer, y al final toman pésimas decisiones, o los vemos también defendiendo conceptos económicos como socialismo, y paran entonces esos mismos empresarios dando subsidios y aplicando una lógica que no aplicarían en su empresa. María Carolina Ramírez, editora de Empresas, tiene la siguiente pregunta. Digamos, en Latinoamérica se puede hablar de pronto de una cultura de que los empresarios son vergonzantes. Entonces tenemos casos como en Venezuela, donde el empresario simplemente no dice nada sobre su empresa, ni sobre sus planes, ni sus cifras, o en Colombia, donde tal vez hay un discurso muy bien libreteado y se limitan a lo que van a decir. ¿Usted cree que el progreso de un país, tanto en desarrollo económico como social, está asociado a que los empresarios sean claros y transparentes a la hora de contestar? Absolutamente. Es que los empresarios son los motores que permiten que una persona pueda ganar del fruto de su trabajo un salario para entonces sostener a su familia. No hay otra manera de salir de la pobreza que no sea la creación de empleo. Si la ayuda internacional funcionara, los 3.000 millones de dólares que desde 1948 hasta la actualidad se han despilfarrado en África y en América Latina hubiesen resultado en que nosotros hoy seríamos los países más desarrollados. El dar pescados no ha sacado nunca a nadie de la pobreza, es que la gente pueda pescar. Y para que pueda pescar la gente tiene que haber empresarios. Y esos empresarios tienen que ser los primeros en dignificar la actividad empresarial. Pero la actividad empresarial es esa, es la de venir y decir, yo estoy dispuesto a competir, yo estoy dispuesto a enfrentarme a un mercado global, yo no voy a andar llamando a mi amigo burócrata para que me dé un privilegio y un proteccionismo, y ahí es donde el empresario latinoamericano, el que es de verdad, se tiene que desenmarcar de esos otros empresarios corruptos. Hablando de Venezuela, en el año 2010, sí, el año pasado, aquí mismo en Colombia, en una reunión de YPO, yo vine a dar una conferencia sobre populismo. Y estaba yo hablando y entonces un empresario venezolano levanta la mano, empresario mejor dicho, levanta la mano y me dice, mira muchachita, muy bonita tu teoría, ¿ok? Pero yo para poder operar le tengo que dar plata al chavismo, porque si no yo quiebro. No te estoy hablando año 2003,
donde todavía las estrellas de Hollywood y un montón de latinoamericanos progres decían que Hugo Chávez era el modelo a seguir. No te estoy hablando del año 2003, donde todavía no estábamos viendo a la gente comiendo basura en Venezuela. Te estoy hablando del año 2016. Un tipo justificándome pagarle sobornos al chavismo para él seguir existiendo. Entonces yo le pregunté, disculpe señor, ¿de qué es su empresa? Y me dice, de contenedores plásticos. Y dígame una cosa, ¿quién ahorita en Venezuela está comprando recipientes plásticos si no hay comida para meterles adentro? O sea, usted está justificando seguir siendo parte de ese sistema caduco con tal de que a usted no lo expropien, porque se aplica esa mentalidad de expropiaron a mi vecino pero no a mí, entonces yo aquí sigo sobornando, expropiaron al otro pero no a mí. ¿Y cuántos venezolanos no dijeron exactamente lo mismo? Entonces, a lo que yo voy es esa lógica de venir y decir, voy a dar más, y voy a dar más, y voy a dar más. Al final lo único que están financiando es la soga que se amarran al cuello. Y es por esa misma cultura vergonzante que tienen sobre todo los que verdaderamente son empresarios, porque no tienen la valentía de decir, yo condeno este tipo de prácticas. Ahora, menos mal, en América Latina está surgiendo una nueva generación, te diría la gente que está empezando a usar Kickstarter, los nuevos emprendedores, los que usan más la tecnología, que yo creo que ya vienen con una mentalidad de más conciencia de que estos países no pueden ser una vaca a la que solo se le exprima la leche hasta que la vaca se muera, sino que hay que ser recíprocos, ¿no? Contribuir con la comunidad donde te involucras a hacer negocios, capitalismo consciente. ¿Y cómo combatir la corrupción? Porque casos como el de Odebrecht nos indican que tantos políticos como empresarios, como gobiernos populistas, como no populistas, como del socialismo del siglo XXI, todos están involucrados y contagiados y contaminados de corrupción. ¿Cuál es la clave para combatirla? Pues mira, me encanta que hayas sacado el ejemplo de Odebrecht. ¿Por qué existe Odebrecht? ¿Y por qué Odebrecht se corrompió? Bueno, pues porque según el 95% de América Latina, ¿quiénes deben hacer carreteras, puentes, hospitales, infraestructura, metros? El gobierno. Entonces, cuando tú en tu concepción crees que solo el santo gobierno, por más que nos robe, por más que nos ha visto la cara de idiotas, es el que tiene que construir hospitales, puentes, metros, carreteras, infraestructura, ese gobierno va ¿a qué? A licitar. Pero licita desde una posición monopólica, diciendo, yo gobierno, abro la licitación. ¿A quién? Al mejor postor. ¿Y quién fue el mejor postor en este caso? Odebrecht. ¿Cómo se quita la corrupción? A ver, si un gobierno te roba en salud, en infraestructura, en cárceles, en educación, en deporte, en arte, y te está robando en todos estos lados, yo creo que lo lógico es quitarle funciones, ¿no? Quitémosle funciones al gobierno, dejémosle pocas, y cuando nos roben pocas, entonces tal vez, quizá, le damos más. Para mí, la mejor manera de combatir casos de corrupción es quitándole al gobierno el monopolio de hacer infraestructura y que entonces directamente sean las empresas las que hagan los diferentes, digamos, proyectos de infraestructura y que compitan. Y si eso significa tener carreteras con peaje, pues tengámoslas, pero por lo menos no van a estar llenas de hoyos como las que están en Guatemala por el caso Odebrecht, donde se robaron el 80% de las licitaciones y las carreteras están hechas pedazos. Pero en América Latina el problema es que los gobiernos nos roban, y yo lo pongo como ejemplo como el novio abusivo que le pega a la novia. Y entonces la novia dice, no, es que me pega porque me quiere. El latinoamericano ha llegado a ese punto. Bueno, el gobierno me roba porque me quiere, pero voy a volver a confiar en él. Tal vez ahora me roba menos. Para mí no hay otra solución. Queremos combatir la corrupción, hay que reducir las funciones del gobierno. El gobierno en América Latina hace demasiado de lo que no debería de hacer y hace muy poco de lo que sí debería de hacer, que es garantizar igualdad ante la ley, seguridad y justicia, todos parejos, igualdad de reglas para todo el mundo, no importa si eres rico o pobre. Esa es la mayor desventaja de oportunidades que hay. Si tú eres pobre en América Latina y quieres ser emprendedor, te jodiste, porque no conoces a los contactos y no tienes el dinero para sobornar. Entonces siempre el que está mejor enchufado te va a ganar. No porque tu producto sea peor, no porque tú seas peor emprendedor, sino porque tiene mejores enchufes. Si no hay igualdad ante la ley, entonces no hablemos de igualdad material.
La igualdad de oportunidades empieza porque a todos en la sociedad se nos trate por igual y ya dependerá de cada quien en qué campo quiere O accionar. sea, restar ese concepto de Estado paternalista y darle más peso al sector privado. Pues sí. Tatiana Arango, editora de Economía, tiene la siguiente pregunta. El sector privado en Colombia se queja mucho del pago de impuestos. ¿Usted cree que es de doble moral autodenominarse capitalista y pues no querer pagar impuestos? Lo que pasa en América Latina es que tenemos economías informales de hasta el 70%, donde esas economías informales el único impuesto que pagan es el IVA, porque del IVA no te escapas, compras algo. Entonces, para mí, el problema en América Latina es que muy pocos pagan mucho y muchos pagan muy poco. La mejor manera de resolverlo para mí es un flat tax. Porque aparte, si tú desburocratizas y quitas el estorbo en el gobierno, las cuentas te van a salir más baratas y ya no vamos a tener presupuestos deficitarios. Por ejemplo, en Guatemala, el presupuesto general de la nación es de 70,000 millones de quetzales, cerca de 10,000, de más o menos 10,000 millones de dólares. Va, pero se recaudan 41,000 millones de quetzales. Entonces, todos los años tú te vas endeudando y te das cuenta que el 80% de eso que pagas se va a pura administración del aparato burocrático, ni siquiera se va a inversión, y otro porcentaje se va a deuda. Entonces, si tú reduces las funciones del gobierno, si desburocratizas, por lógica te va a salir más barato. Y entonces, tener un flat tax, un porcentaje igual, porque ya hablamos de que tú puedes caer en la bancarrota o te puedes volver millonario, pero por lo menos tienes asegurado que no importa cuál sea tu condición económica, el porcentaje es el mismo. Creo que es más justo para toda la población dejar pocos impuestos que todo el mundo paga y que sea el mismo porcentaje, y está comprobado que, por ejemplo, Estonia recauda muchísimo más desde que tiene ese tipo de modelo, a que en América Latina decimos, no, castiguemos al más productivo. Es que eso es como que si el niño que saca mejores calificaciones en el colegio, lo vamos a forzar a estar más horas en el colegio, pues el niño a la próxima mejor falla en el examen. O sea, si castigamos el mérito, si castigamos la productividad y en cambio premiamos la mediocridad y la informalidad, pues yo también quiero ser informal. Usted dijo ante el primer Parlamento Iberoamericano de la Juventud en Zaragoza una frase también que me parece interesante para decirla a nuestros seguidores, y es: el populismo ama tanto a los pobres que los multiplica. ¿La pobreza es una condición que depende únicamente del populismo o hay otros factores que también influyen? No, la pobreza depende de la desigualdad ante la ley. Cuando tus derechos inalienables a tu vida, a tu propiedad privada y a tu libertad son constantemente violados, tú no puedes salir adelante. Una madre soltera que tiene 3 empleos, que se tiene que subir a un bus para ir a trabajar y viene el marero o el pandillero y la asalta y le roba el salario, no está en igualdad de condiciones que la señora que tiene 3 guardaespaldas para ir al supermercado y que sabe que llega a su casa y no pasa nada. Entonces, ahí lo que se está violentando es el derecho a la propiedad y el derecho a la vida de esa mujer. Por más que ella trabaje, está siempre en desventaja, porque cuando la llegan y la roban, no hay un Estado, ahí sí, que se haga presente con un policía que le garantice a ella que su propiedad se va a quedar con ella. ¿De qué te sirve salir a pescar si te van a robar el pescado cada vez que llegas a casa? Me explico. Esa desigualdad ante la ley es lo que, digamos, perpetúa la pobreza. Pero ¿de quién se beneficia eso? Más que nadie, el populista, porque el populista tiene un discurso altamente incongruente. El populista llega con la gente pobre y les dice: mira, tú eres muy pobre, estás muy débil, tú eres muy bruto, tú ahorita no puedes salir adelante por tus propios pies, tú me necesitas a mí, yo Mesías, yo sé mejor de economía. Si yo expropio los huevos, la carne, la leche, y si yo lo controlo, te va a llegar más que con el mercado. Esa es la promesa populista, pero al mismo tiempo que le prometen a la gente sacarle la pobreza, le dicen: pero ser rico es inmoral, y los ricos son unos malditos. Entonces yo digo, bueno, ¿y cómo está la cosa? O sea, me va a sacar de la pobreza, pero resulta que si me paso a ser rico me vuelvo inmoral. Desde ahí es un discurso completamente contradictorio, y además el populista es el más interesado en que la pobreza y la miseria se mantengan, porque un ciudadano empoderado que paga sus propias cuentas,
que manda a sus hijos a la escuela con el dinero de su propio salario, que se hace cargo de sí mismo. Cuando llega el populista y le ofrece una gallina o una bolsa de comida, le dicen, no, 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 a mí no me andes dando regalitos, a mí solo garantizame igualdad ante la ley, garantizame que nadie me va a matar ni me va a robar, que del resto me encargo yo. Y ahí es donde el populista pierde. Si no hay esa masa en la necesidad y en la pobreza y en la ignorancia, ya no vuelven a votar por ti. Continuemos con las preguntas. John Guzmán, periodista de Economía, tiene la siguiente interrogante. ¿Cuáles son esos clichés económicos de los que echa mano el populista para ganar y para mantenerse en el poder? Bueno, el primero es que el gobierno crea empleos. El gobierno no crea empleos. Las empresas crean empleos y el harto trabajo del gobierno no es otro más que garantizar esas condiciones de seguridad e igualdad ante la ley que atraigan la inversión. Nadie va a llegar a invertir en un país donde hay constantes violaciones a los derechos y a los contratos. Entonces, yo voy a crear 1.000 millones de empleos. No, tú no vas a crear nada, porque el Estado, como ya dijimos, no produce un centavo. El segundo es gratis. O sea, se habla de escuelas gratis, hospitales gratis, comida gratis. Yo no sé la última vez que alguien vio de un árbol brotar un hospital o de la tierra mágicamente salir una escuela. No, para crear todas esas cosas hay que pagar plata. Bueno, durante la mayor parte de la época de la historia de la humanidad teníamos otro sistema, que era la esclavitud, donde no se le pagaba a nadie nada, sino que se esclavizaba un montón de gente, vaya a construirme pirámides, vaya a construirme templos. Y esa era la manera de lograr que las cosas se construyeran. Pero luego, pues, empezamos con un sistema un poco más humano, que es el sistema de mercado, de pagarle a la gente un salario, de regresarle su dignidad y su libertad, y ya cada quien con su salario decide lo que hace, si se lo gasta, si lo ahorra, si lo que sea. Entonces, para crear escuelas hay que pagar salarios, hay que pagar maestras, recepcionistas, secretarias, pupitres, libros. Para pagar hospitales hay que pagar doctores, hay que pagar enfermeras, hay que pagar equipo, a menos que la gente quiera que esclavicemos a toda esa gente y que todo el mundo trabaje ahí sí como esclavo. Entonces, si por lógica, para que todos esos bienes existan, hay que pagar dinero, hablar de cosas gratis es completamente absurdo. Alguien está pagando la cuenta. Y el problema del gobierno es que nunca nos dice quién debe pagar esa cuenta. Cuando nos hablan de cosas gratis, en América Latina creemos que todos vamos a ser los receptores de esas cosas gratis. Claro, nadie quiere estar en el shit list de los que tienen que pagar. Todos queremos estar del lado de yo voy a recibir. Y como nunca queda claro quién debe pagar y quién va a recibir, empieza entonces el conflicto y el resentimiento social. Y ese es el caldo de cultivo más grande para que esos clichés se sigan manteniendo. Obviamente, echarle la culpa a factores extranjeros. Aquí todo es culpa de los yanquis, todo es culpa de los conquistadores españoles que vinieron hace 500 años. Aquí nadie sabe quién fue su tatarabuelo, pero se sienten más víctimas del conquistador español que vino hace 500 años que de su propio linaje familiar que ni siquiera conoce. Entonces, en esos clichés, en esa perpetuación del complejo de víctimas, de llevar la pobreza hacia una calidad virtuosa, de hablar de cuestiones gratis, se sigue manteniendo el mismo discurso y por eso el socialismo es un zombie que sigue reviviendo a pesar de que ha quedado demostrado que donde se apliquen esas recetas son un fracaso. Hablemos un poco y traigo a colación el caso de Venezuela. Otro de los indicios es aumentar el salario mínimo. Lo aumentan cada mes. Cada mes van aumentando el salario mínimo, pero no se dan cuenta que la inflación también va aumentando de una forma disparada. Así es. Eso también es un reflejo de los gobiernos populistas, del mal manejo de un país cuando se aplica esa técnica, esa herramienta. El salario mínimo lo único que logra es más desempleo, porque los salarios deben crecer en base a la productividad de la empresa y del trabajador. Es decir, si tú eres más eficiente, si tú estás logrando más para tu empresa está ganando más, tu salario sube acorde a tu mérito y tu capacidad. Si yo por ley, por ejemplo en este periódico, digo, bueno, de mañana, para el próximo mes, el director aquí les va a tener que pagar a cada uno de ustedes $1.000 millones como salario mínimo. El periódico quiebra, o sea, no va a haber dinero para pagar la electricidad, no va a haber dinero para nada y todos ustedes se van a caer en la calle.
Si yo por decreto puedo hacer cualquier salario mínimo, ¿por qué no todos nos ponemos un salario mínimo de $1.000 millones al mes? O sea, lo que no entendemos en América Latina es lo que decía Ludwig von Mises, el famoso economista austriaco. El sistema de precios es como un semáforo que nos indica en rojo que el consumidor a ese precio no te va a querer pagar. Y los salarios no son más que precios. Tú vienes como trabajador y ofreces tu trabajo y dices, pues yo a mi trabajo le pongo X cantidad por precio. Y tu jefe dirá, bueno, ¿me parece o no me parece? ¿Lo tomas o lo dejas? Pero la contratación debe ser entre ellos dos, cada quien haciendo su cálculo económico. ¿Me conviene trabajar por este precio? ¿Me conviene contratar por este precio? Cuando viene un burócrata que no tiene idea de cuáles son los costos, de cómo se maneja una oficina, una empresa, y dice, bueno, pues por decreto, tanto de salario mínimo, viene a arruinar ese semáforo, viene a poner una luz que ni siquiera es la luz que el trabajador y el empleador convinieron. Y ahí es donde la economía completamente colapsa, porque no solo se crea desempleo, se crea escasez. Si a todos ustedes mañana los despiden, porque no se les puede pagar un salario mínimo de $1.000 millones, no va a haber periódico tampoco, va a haber escasez de la República en toda Colombia. Ahora trasladen eso a cuando hablamos de incrementar el salario mínimo en industria de comida. ¿Qué para pasando? Que hay que despedir a los que producen esa comida. Y si se despide a los que producen esa comida, como nada crece solito de la tierra, empieza a haber escasez de huevos, de pollo, de leche, de carne, que es lo que está pasando en Venezuela. Noelia Sigüenza, periodista de finanzas, tiene la siguiente pregunta. Bueno, nos comentaba ahora un poco, pero me gustaría que profundizara un poco más en cuánto un gobernante populista puede llegar a influir en el crecimiento económico de un país. ¿Cuánto puede llegar a influir en el crecimiento económico? No, no influye. Influye en la completa recesión económica. No ha habido, es que nos tenemos que quitar de la cabeza que los gobernantes controlan la economía. Los gobernantes no están para que la economía suba o baje. La labor de un gobernante es garantizar Estado de Derecho, que haya ley, que haya justicia. ¿Por qué es que, y hay gente que te dice, no, es que el latinoamericano no está culturalmente diseñado para seguir reglas? Mentira. Hay gente que se sube en un avión y en cuestión de 3, 4, 5 horas, dependiendo desde dónde despegues, ya sea Colombia, Panamá, Guatemala o Argentina, llegas a un país y te dicen, step below the yellow line, y tú te paras detrás de la línea amarilla. Put your seatbelt y te pones el cinturón. Tira la basura donde va y tiras la basura donde va. Y somos unos niños de primera comunión. Y somos los mismos latinos, relajeros y parranderos. ¿Y qué es lo que cambió? Que sabemos que ahí sí nos van a castigar. Y estoy hablando de cuando el latino viaja a Estados Unidos y se comporta como no se comporta en sus países. Es decir, las reglas del juego condicionan la cultura. Y la cultura de corrupción que tenemos y la cultura de no seguir las reglas del juego es porque no hay igualdad ante la ley. Entonces, lo que debe procurar un gobernante para que haya crecimiento económico es que, por ejemplo, si en mi país un indígena quiere poner una industria de, qué sé yo, cerveza, no venga la familia oligárquica de toda la vida a llamar al presidente y decirle, no, fíjate que no me parece que alguien más esté haciendo cerveza. Porque la igualdad ante la ley es precisamente la igualdad para que tú poder tener libertad de comerciar. Si un gobernante garantiza que haya esa igualdad ante la ley, la inversión viene por sí misma. Los gobernantes no tienen el ingenio empresarial como para venir con ideas magníficas como Uber o como Airbnb. Eso le corresponde al emprendedor. Para que un emprendedor pueda florecer, lo que necesita es de ese gobernante que se respeten sus derechos en igualdad de condiciones para todos. Si no entendemos esa lección en América Latina y sobre todo si no la entienden los empresarios, que les fascina vivir por encima de la ley, entonces nuestros países van a seguir siendo de corto plazo. David Jauregui, periodista de Ocio, tiene la siguiente pregunta. ¿Se puede decir que una persona educada es más impermeable al juego del populismo? Y en ese caso, ¿qué tipo de educación es la idónea para combatir el populismo? Totalmente. Una persona educada, primero que nada, el tesoro más poderoso que tiene todo ser humano, su asset más importante es su mente.
porque tu mente es el vehículo a través del cual tú como ser humano resuelves problemas, ingenias, creas riqueza, buscas nichos de mercado. Entonces, para que ese cerebro esté a su máxima capacidad, a ti te tuvieron que haber enseñado análisis crítico, lógica, historia, economía, política. Y aquí venimos a la otra gran contradicción. Ya sabemos que los gobernantes en América Latina se benefician de mientras más ignorantes somos, pero pregúntale al 95% de latinoamericanos quién te debe educar, el gobierno. Entonces, estamos esperando peras del olmo, estamos esperando que nos eduque el que está más interesado en mantenernos brutos. Entonces, lo que yo le digo a la juventud sobre todo es, si los griegos, que hace 5000 años a punta de vela, se ponían a redactar tratados filosóficos que hasta el día de hoy son válidos, no tenían electricidad, no tenían internet, no tenían nada. ¿Qué excusa me pueden dar los jóvenes que hoy en la palma de su mano tienen todo el acceso a la información de la humanidad? ¿Qué tipo de educación? La que tú pongas en tus manos. Dejemos de pretender que los sindicatos corruptos de América Latina, de magisterios que no están interesados en la educación de los niños, sean los primeros responsables. La educación yo creo que empieza en casa y empieza con un compromiso personal. Y hoy por hoy la educación es más gratuita y más accesible de lo que nunca antes en la historia había sido. Entonces, yo creo que hay que dejar ese paradigma y empezar a responsabilizarnos. Ya no estamos condenados a morir ignorantes si el maestro no llega porque está haciendo huelga. Ahora ya tenemos otras alternativas. Y para mí, la esperanza está en eso. Es lo mismo que ocurre con la gente que vota con sus pies y se va a Estados Unidos. En lugar de estar esperando a un líder mesiánico, la gente arriesga su vida, se atraviesa el desierto más peligroso que hay en el mundo, o uno de los más peligrosos, y se va a Estados Unidos, no a que le regalen cosas, a que lo dejen trabajar. Entonces ese mismo riesgo, que ni siquiera se trata de atravesar un desierto, sino de utilizar el smartphone para algo más que fútbol y redes sociales, lo deberían de estar tomando los que genuinamente quieren educarse. Tú realmente te quieres educar, demuéstralo. Utiliza lo que tienes a tu alcance. No hay excusas, creo yo, no hay barreras. Ahora que hablas de los jóvenes, ¿crees que la actual generación es boba? ¿Es una generación que no se preocupa por prepararse o que busca el facilismo? No, yo creo que no es que sea boba, es que no le molesta vivir en contradicción. O sea, yo he hablado con infinidad de líderes juveniles en América Latina, jóvenes activistas, y el mayor problema que veo es que te dicen, sí, es que el gobierno es un corrupto, es que yo estoy cansado de que nos roben. ¿Y cuál es tu solución? Pues no sé, más gobierno. Entonces, no es que sean bobos, es que tienen disonancia cognitiva, que es, viven con conceptos que son completamente contradictorios y nunca se cuestionan cuál es el válido. Nunca se hacen ese cuestionamiento socrático de decir, ok, si este es válido, este tiene que ser falso, si este es válido, entonces el otro tiene que ser falso. No, viven con esas ambas contradicciones y eso los frustra, porque están esperando cosas que no van a venir de quien las están esperando. Lilia Mariño, editora de Nuevos Medios, tiene la siguiente pregunta. Bueno, usted ya nos ha hablado porque el populismo no es el camino. ¿Cuál es el concepto? Explíquenos un poco el concepto de república que, digamos, usted conoce. Bueno, la república fue la alternativa que digamos, desde los tiempos de los griegos se empezó a diseñar. Obviamente se fue perfeccionando a lo largo de los siglos hasta llegar, digamos, a la primera república que concibió al individuo, o sea, cada uno de nosotros, como la minoría más pequeña que hay y a la obligación del gobierno proteger sus derechos, que fue la República de Estados Unidos, la de 1776, ¿ok? Que dista mucho del desastre que es hoy esa economía controlada por lobbies con una deuda de más de 20 trillones de dólares o sea, si los padres fundadores hoy se despertaran y vieran lo que hicieron con su genialidad, se vuelven a morir de la decepción. Pero antes de esa república, jamás en la historia se había visto que la función del gobierno fuera preservar los derechos individuales. Nunca. Esa fue la primera vez que se concibió que la labor del Estado era proteger al individuo como base de la sociedad. La república vino a ser el antídoto de un problema que trajo la democracia,
y es que la democracia no es más que la voluntad de la mayoría. Y la voluntad de la mayoría muchas veces se equivoca. La mayoría de la gente durante la mayor parte de la historia de la humanidad pensaba que las mujeres éramos demasiado brutas como para siquiera votar o escoger a nuestro propio marido. La mayoría de la gente a lo largo de la humanidad pensaba que la esclavitud era la norma y que estaba bien esclavizar gente. Y el problema con la voluntad de la mayoría es que si el 50% más uno votan para asesinar a un individuo, para privarlo de su libertad o para expropiarlo, la democracia te dice, denle. O sea, la democracia no es más que eso. Y por eso también es un error pretender que solo la democracia nos va a salvar. Lo que le viene a poner límites a la democracia es la república, bajo una constitución que ante todo garantiza los derechos individuales y que te divide el poder para que el que ejecute no sea el mismo que hace las leyes, ni tampoco el que juzga el comportamiento de quien las viola. Esa división de poderes, si bien no es perfecta, porque este es el otro gran error que tenemos en América Latina. Estamos obsesionados con el marxismo y con el socialismo. Y el marxismo en papel prometía un Edén, prometía un nuevo hombre donde todos íbamos a ser felices y íbamos a vivir encima de unicornios y todo iba a ser perfecto. Entonces, cada vez que tú ofreces otro modelo, la gente te dice, ¿dónde está el Edén? Y quieren otro Edén. Y no existe el Edén. El humano es imperfecto, es corrompible y a veces se equivoca y es contradictorio. Esa es nuestra naturaleza. Entonces, en lugar de hablar de modelos idealistas que no obedecen a nuestra naturaleza, lo que hace la República es ofrecerte un modelo que trabaja con nuestra naturaleza. La República no te garantiza que no va a haber asesinos, ladrones ni corruptos. Lo único que te garantiza es que quien la hace la paga, y la paga solo él, no el resto de la sociedad. Porque el problema con estos edenes es que en teoría son maravillosos, pero en la práctica han llevado a gulags, a genocidios, a miseria, a hambre, a éxodos. Entonces, lo que hay que entender es, ¿la República nos va a hacer perfectos? No. Y el otro problema de la República es que siempre sucumbe. Sucumbió la República Romana, sucumbió la República Gringa, sucumbió la República de la Guerra de las Galaxias. Porque es natural en el hombre buscar otra vez monopolizar el poder en una sola persona. O sea, este estira y encoge es parte de la evolución humana. Entonces, a lo más que podemos aspirar es que por lo menos nuestra vida se viva en una época de prosperidad, de tranquilidad, de paz. Y lo que venga después, pues quedará en las manos de los que sigan, ¿va? ¿Y qué corriente es el que puede garantizar un concepto de democracia menos malo? ¿El populista, el capitalista, el socialista? Es que el concepto de democracia es la voluntad de la mayoría. Y mientras haya democracia, puede haber, o sea, si se respeta la voluntad de la mayoría, los comunismos durarían menos de lo que duran. Porque realmente no hay ningún comunismo donde se respete la voluntad de la mayoría. Por eso hay fraudes electorales, por eso hay presos políticos, por eso hay asesinados. Porque eventualmente, o sea, la mayoría al principio sí, ¡ay, comunismo, qué chévere! Pero cuando empieza la escasez, cuando empiezan los presos, ya la mayoría ya no le gusta. Y ahí es donde cuando la mayoría dice, ¡hey, escúchennos! Lo siento, ya no hay democracia. Entonces, creo que la democracia o las libertades se preservan cuando entendemos que cada individuo merece esos derechos. O sea, la sociedad para mí es como nuestro organismo biológico, ¿no? Y cada individuo es un órgano, el hígado, el estómago, el cerebro, el corazón. Es el interés de todo nuestro organismo biológico que cada órgano cumpla su función y que ninguna se enferme. Si entendemos que la sociedad funciona igual, lo que más nos debe importar es que a cada individuo se le respeten sus derechos. Vamos con las últimas preguntas. Laura Bolaños, periodista de Empresas, tiene la siguiente pregunta. Porque a pesar de que es notorio, digamos, este fracaso de los gobiernos populistas, ¿se sigue ese concepto todavía o ese modelo se sigue escogiendo? Porque nunca es socialismo puro. O sea, cada vez que el socialismo fracasa, es que eso no es socialismo, probemos de nuevo. O no fue el líder correcto, con este sí va a funcionar.
El problema con el socialismo y por qué es un zombie que siempre revive es que primero las predicciones de Marx. ¿Cuáles eran las predicciones de Marx? Que ninguna se cumplió. La primera predicción de Marx es que la mayoría de países iban a ser socialistas. Hoy por hoy ese no es el caso, a pesar de que la mitad del territorio del planeta probó con ese modelo. Hoy por hoy ya no es así. La segunda predicción de Marx es que eventualmente el Estado iba a desaparecer. Y lo que ha pasado en todos los experimentos socialistas es que el Estado no solo no desaparece, sino que se agranda, se vuelve totalitario, dictador y genocida. La tercera predicción de Marx es que el dinero se iba a acabar. Y en ningún país que ha experimentado esta receta comunista se ha acabado el dinero. Solo que el dinero nada más se ha conglomerado en una élite. La élite de Stalin o de Mao o de la dinastía Kim o de los Castro. Y la última predicción de Marx es que la propiedad privada también se iba a acabar, cosa que tampoco ha pasado nunca en ninguno de los estados socialistas. Entonces, ese Edén eterno, esa utopía inalcanzable, que es como el adicto a la heroína, ¿no? Que vive pensando que va a llegar otra vez a ese primer estado de bienestar que le dio el primer hit, nunca se alcanza. Entonces siempre el socialismo revive. Y te dicen, no, es que lo que se aplicó en Cuba no es verdadero socialismo, lo que se aplicó en Venezuela no es verdadero socialismo, lo que se aplicó en la Unión Soviética no es verdadero socialismo. Sin embargo, cuando uno lee los 10 puntos del manifiesto comunista y los traslada a lo que se ha implementado en todos esos países, lo han seguido al pie de la letra. Y por eso han llevado a los mismos resultados. Pero la gente te dice, no, intentémoslo una vez más. Y por eso hay países que todavía están dispuestos a apostarle al socialismo del siglo XXI, aunque están viendo las imágenes de lo que está pasando en Venezuela. Si aprendiéramos en zapatos ajenos, Venezuela hubiera aprendido de Cuba, Cuba hubiera aprendido de China y China hubiera aprendido de la Unión Soviética. Listo, cerramos con una última pregunta de Joaquín López, periodista de finanzas. Con base en lo que está pasando hoy en día, ¿se puede decir que Nicolás Maduro ha sido el peor populista que ha tenido la región? No. Nicolás Maduro simplemente le tocó vivir lo que el otro, por morirse de cáncer, no alcanzó a ver. Pero el que empezó el desastre fue el otro, fue Hugo Chávez. Un desastre que se dio porque antes de Chávez, empresarios que no hicieron el trabajo que deberían de hacer a largo plazo, crearon un hartazgo social en las grandes masas. Porque el problema en los años 90 es que a la gente se le vendió la idea de libre mercado. ¿Cuándo ha habido libre mercado en América Latina? ¿Cuándo no ha habido aranceles? ¿Cuándo no ha habido monopolios ni proteccionismos? Pero a la gente en los años 90 se le vendió la idea de que aquí había capitalismo. Y yo no sé, pero si vamos al índice de libertad económica mundial, América Latina está en puestos bien vergonzosos. Y encima, países como Suecia, Finlandia, Noruega, que son top en esas libertades de mercado, te las quieren vender como que son más socialistas que nosotros. Es absurdo. Entonces, Nicolás Maduro simplemente le está tocando aguantar o ver o atestiguar el desastre económico que Hugo Chávez empezó por aplicar esta receta. Pero esta gente llega al poder, como les digo, por empresarios que los apoyan, porque arriesgan el largo plazo de su país por el corto, y segundo, porque las élites abandonan la batalla de las ideas. Y cuando digo élites, son las élites en una sociedad, élite académica, deportiva, artística, universitaria, religiosa, élite familiar. Hay diferentes élites en una sociedad, no solo es la económica. Cuando esas élites abandonan la batalla de las ideas y abandonan el debate como el mecanismo más sano y más democrático para vivir en prosperidad, entonces es lógico que la gente se vaya a extremos. Por eso llegó Adolfo Hitler democráticamente al poder. Entonces, hay una canción, y con esto finalizo, de Franco de Vita, que para mí predecía lo que iba a venir para Venezuela, y es la canción de No Basta. Yo no sé si alguna vez la han escuchado. Va. En esa canción Franco de Vita está hablando de la podredumbre de la sociedad venezolana.
Le está cantando a las élites, dejen de estar atiporrando a sus hijos con objetos materiales. Lo que sus hijos necesitan es riqueza intelectual, necesitan dignidad, necesitan valorar a la gente por lo que la gente realmente vale. Cuando ustedes escuchan la letra de No Basta, que es una letra de finales de los años 80, principios de los 90, ahí está claro la podredumbre en la que estaba entrando la élite de las sociedades venezolanas. Porque, perdón, y ahora sí con esto cierro, a mí me parece bien injusto cuando la gente en América Latina te dice, ay, es que con tanta pobreza e ignorancia, ni modo, ¿cómo no vamos a estar como estamos? Si toda esa bola de ignorantes, miren por quién votan. Perdónenme, pero si nuestros países están como están, no es por culpa de la gente pobre. Yo no le puedo pedir a esa mamá de 5 hijos, soltera, que tiene 3 trabajos, que encima vaya y haga patria. No. Los responsables de hacer patria son las élites, que ya les mencioné. Las escaleras se barren de arriba para abajo. Y cuando esas élites abandonan el trabajo intelectual por andar más pendientes de, yo qué sé, ir a Miami o andar en la parranda o ver qué está haciendo Hollywood, el país se lo carcome, el resentimiento social. Entonces, no culpemos a las masas en pobreza por cómo estamos. Volteemos a ver a nuestras élites, porque solo las minorías cambian la situación de la humanidad. La gente sigue líderes y es importante tener líderes en todas esas ramas con las ideas claras. Si no, de verdad, vamos a seguir condenando nuestros países. Con esta reflexión terminamos Gracias. este Inside La República. Muchas gracias a quienes nos siguieron a través de la página web y de nuestras redes sociales, y gracias, Gloria, por venir al periódico. Gracias a ti, Vanessa, ha sido un placer. Gracias.